And I want to make a couple comments about what the Bible presupposes about meaning. Quiero hacer algunos comentarios en cuanto a lo que la Biblia presupone en cuanto al significado. This is a little bit too simplistic, but it's important to remember that the Bible presupposes that meaning is single and it's determined by the author. Esto podría parecer bastante simplista, pero creo que es acertado decir que la Biblia presupone que el significado es único y que está dado por la intención del autor. And for the sake of time, I'm only going to give one example that kind of illustrates both of those presuppositions. Y por amor al tiempo, solo voy a dar un ejemplo que ilustra las dos suposiciones. Let's start in Jeremiah 31:29. Comencemos en Jeremías 31:29. Okay, Matthias, you want to read that verse as well as verse 30? You said 39:21? 29? 31, 29, 29 and 30. 30. Ok. Jeremías 31, 29 y 30 dice así: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. This is an instance where the Jews have misinterpreted the scripture. Este es un ejemplo en donde los judíos, Israel, había mal interpretado las escrituras. And God is promising that when he restores Israel's future, they won't say this kind of thing anymore. Dios les promete acá que cuando restaure Israel en el futuro, no van a volver a decir esta clase de cosas de nuevo. And it's fascinating that they're actually basing their interpretation off of the Ten Commandments. Y es fascinante ver que ellos están basando su interpretación en los 10 mandamientos. This is how they are interpreting Exodus 20, verse 5, and Deuteronomy 5, verse 9. Esta es la forma en la que están interpretando Deuteronomio 25. And so when God says that he's going to visit judgment or iniquity on the third and fourth generation, they misapply it. Cuando Dios dice ahí que Él va a traer juicio y va a visitar a las generaciones, la segunda y la tercera generación, ellos están tomando ese concepto y lo están mal interpretando. In Jeremiah 31:29, this is a proverb of misinterpretation. En Jeremías 31, 29 y 30, esto se volvió un proverbio de mala interpretación. It's become an everyday colloquial phrase. Se volvió una frase coloquial de la conversación diaria. And the idea is, well, our fathers sinned, so now we get the effects of the bitterness of what they ate. Y la idea es, bueno, nuestros padres pecaron y ahora a nosotros nos toca llevar la agonía de la amargura de lo que ellos comieron. Why is our life so miserable? Because of our fathers. ¿Por qué nuestra vida es tan miserable? Y por culpa de nuestros padres. That's what God said in the Ten Commandments. Y es lo que Dios dice en los 10 mandamientos. But this is obviously not the meaning of the Ten Commandments. Pero obviamente este no es el significado de los 10 mandamientos. Every man is guilty for their own sin. That's all over the scriptures. Cada hombre es culpable por su propio pecado. Eso está en muchísimas partes de las escrituras. And so God never meant or never intended what they are saying in this proverb. Así que Dios nunca tuvo la intención de lo que ellos están diciendo en este proverbio. God certainly did not tell them that their misery was because of someone else's sin. Ciertamente Dios no les está diciendo que la miseria que están enfrentando fue por el pecado de alguien más. However, put yourself in the shoes of these Jews. Sin embargo, ponete en los zapatos de estos judíos por un minuto. If I am reading Deuteronomy 5 and Exodus 20, and I have the right to determine meaning, this can't be rebuked. Si yo estaría leyendo Deuteronomio 5 y Éxodo 20, y yo tengo el derecho de establecer el significado, entonces, ¿cómo podría rebatir lo que se está diciendo? Instead, God is rebuking them for their misinterpretation.
Pero lo que tenés acá es que Dios está rebatiendo y está reprendiendo la mala interpretación de estas personas. The reader has no right or authority to determine meaning. El lector no tiene el derecho ni la autoridad para determinar el significado. Only God does. The Solo author. Dios, el autor. Now look at Ezekiel 18. This is Mirá, the same misinterpretation. en Ezequiel 18 tenemos la misma mala interpretación. Matthias, why don't you read verses 1 through 4? Leamos el versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Notice that it's the same proverb that's being quoted here. Fíjate que es el mismo proverbio el que se está citando acá. And God rebukes them in verse 3, saying, you're not going to use this proverb in Israel anymore. Y Dios los reprende ahí en el versículo 3 y le dice, ustedes ya no van a usar este proverbio en Israel. And every soul who sins will die for their own sin. Porque cada alma que peca va a morir por su propio pecado. In this example of misinterpretation, we can see that God does not acknowledge, oh, that's a legitimate meaning. En este ejemplo, vos ves que Dios no está cediendo y reconociendo al decir, bueno, ese significado es legítimo. He doesn't say, oh, that's another way you could take that passage. Él no dice, bueno, esa es otra forma en la que puedes tomar ese pasaje. And those readers never had the right to determine the meaning in the first place. Esos lectores nunca tuvieron el derecho de determinar el significado para empezar. And so obviously this is only one example from the scriptures, but the rest of of scripture affirms the same thing. Entonces, esto es solo un ejemplo en las escrituras, pero el resto de las escrituras afirma la misma verdad. Meaning is single and determined by the author. El significado es único y es determinado por el autor. Men, this is why prophecy always has a literal fulfillment. Hombres, esta es la razón por la que la profecía siempre tiene un cumplimiento literal. This is why we can read the scripture and we can actually know what God is saying. Esta es la razón por la que uno puede leer las escrituras y saber lo que Dios está diciendo. The reality is, scripture actually does have an explicit hermeneutic. El hecho es que la Biblia sí tiene una hermenéutica explícita. It's the very fabric of scripture that human language is useful for conveying meaning. En la confección misma de las escrituras está el hecho de que el idioma humano es útil para comunicar significado. It's the very fabric of scripture that the proper interpretation is found in the historical context and the grammatical syntax of the text. Está en la confección de las escrituras que el significado de un texto está fundamentado en su contexto histórico y gramatical. And it's the very fabric of scripture that the meaning of scripture is single and it's determined by the human author. Y está en la confección de las escrituras que el significado es uno solo y que está determinado por el autor. And this means that every time God speaks, the original audience has access to what God meant by what he said. Y esto significa que cada vez que Dios habla, la audiencia original tiene acceso al significado de lo que Dios quiso decir cuando habló. Men, pastors, preachers, listen to me. Hombres, pastores, predicadores, escúchenme. If you interpret God's word with a method that God didn't give you in his word, you are perverting the scripture. Si vos estás interpretando la palabra de Dios con un método que Dios no te dio en su palabra, estás pervirtiendo las escrituras. But if you have the text that God gave you and you interpret it the way that God told you, well, then your interpretation is approved by God. Pero si tenés el texto que Dios te dio y lo estás interpretando en la forma que Dios te dijo que tenés que interpretarlo, entonces tu interpretación va a ser aprobada por Dios. That's the only way any of us can cut the word of God straight, the way God Esa intended. es la única forma en la que cualquiera de nosotros va a poder dividir bien la palabra de Dios, tal como Él quiso que sea dividida. Now, we've got about
45 minutes left, and I want to turn to our next discussion. Ahora nos quedan unos 45 minutos y quiero volcarme al próximo tema. As I had studied the scripture to find out whether there's one single biblical hermeneutic, A la medida que estudiaba las escrituras, tratando de encontrar una respuesta a esta pregunta, si es que hay una sola forma de hacer hermenéutica, que es la que la Biblia prescribe, I found that those three topics that we just finished are consistent from Genesis to Revelation. descubrí que esos tres temas que recién acabamos de cubrir son consistentes a través de todas las escrituras. And now I'm going to sound like an infomercial salesman. But ahora- wait, there's more. Voy a sonar como uno de esos infomerciales que aparecen y te quieren vender y te dicen, pero espera, hay más. Because what's so sweet about Scripture is that it also models that same hermeneutic by how it interprets itself. Porque lo que es precioso de las escrituras es que a la vez lo que hacen las escrituras es modelar la forma en la que se usan estos principios. Every time that the Bible gives an interpretation of another text, it uses those same presuppositions consistently. Cada vez que la Biblia va a citar un texto y explicar ese texto, usa esas mismas presuposiciones que acabamos de ver. It's not common for people to believe that in the American school of thought. En las escuelas de pensamiento americano no es común que la gente llegue a esta conclusión que acabo de decir. A couple years ago, I read a commentary on the New Testament use of the Old. Hace algunos años leí un comentario que explicaba cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. And the majority of the commentators in this volume would believe that there is such a thing as meaning that would have been inaccessible to the original Old Testament audience. Y la verdad es que la mayoría de los comentaristas afirman de que hay sentidos que los textos tenían que no eran accesibles a las audiencias originales. Now, to be clear, I don't agree with them on that issue. Y quiero dejar esto en claro, yo no estoy de acuerdo con ellos en este tema. But I was actually very helped by their conclusions on what the New Testament was doing with the Old Testament. Pero en realidad me ayudó mucho lo que ellos tenían que decir en cuanto a lo que el Nuevo Testamento hacía a la hora de interpretar el Antiguo. So I compiled a table of results of their hermeneutics. Así que yo compilé una tabla de resultados en cuanto a la hermenéutica de estos escritores. And I was impressed to find that 91% of the time, these scholars believed that the New Testament authors were interpreting the Old Testament texts in a literal, grammatical, historical way. Y me llamó la atención y fue fascinante descubrir que el 91% de los comentaristas reconocían que los autores del Nuevo Testamento interpretaban el Antiguo Testamento en un sentido histórico, gramatical y literal. So what's significant about that is that even scholars who believe that there is meaning beyond the text Entonces, lo que es interesante para mí es que aún estos eruditos que creen que hay significado en esos pasajes que van más allá de lo que el texto contenía, they are even acknowledging that over 9 out of 10 times the meaning for a New Testament author is found in the Old Testament text itself. ellos reconocen que 9 o más de 9 de cada 10 veces los autores que están usando esos pasajes están señalando que el significado está en los textos mismos. So what that means is out of the approximately 298 direct word-for-word quotations from the Old Testament, 9 out of 10 times it proves my point. Así que de las 298 veces que se cita el Antiguo Testamento, 9 de cada 10 demuestran este punto que estoy haciendo. My opponents would have to agree that that stands over 90% of the time. Mis oponentes tendrían que reconocer que esto se sostiene aún frente a la gran mayoría de 9 sobre 10 veces. But in my own study, I have found that it's 100% of the time. Pero la verdad es que en mi estudio personal, lo que yo descubrí es que el 100% de las veces sucede esto. What I mean by that is
I do not believe that the Bible ever imports new meaning into previously revealed texts. En otras palabras, lo que yo entiendo es que la Biblia nunca impone significado nuevo sobre verdades reveladas en la antigüedad. New Testament authors either interpret Old Testament passages or they are writing new revelation. Los autores del Nuevo Testamento hacen una de dos cosas: o interpretan los pasajes del Antiguo Testamento o agregan ellos mismos nueva información. And I believe that the conversation has to acknowledge that there's a radical difference between interpretation of the Old Testament and inspiration of a New Testament apostle. Y aún los oponentes, los que están en contra de este concepto que estoy comunicando ahora, tendrían que reconocer que hay una diferencia radical en el Nuevo Testamento en cuanto a lo que es interpretación del Antiguo Testamento y lo que es inspiración y nueva revelación que Dios está dando. So if a New Testament author interprets the Old Testament text, he is always saying the same thing as that Old Testament text. Así que cada vez que un autor del Nuevo Testamento usa un pasaje del Antiguo Testamento, lo que hace siempre es interpretar lo que ese pasaje del Antiguo Testamento dice por sí mismo. And when he goes on and builds on that truth and writes more revelation, he's simply writing under the inspiration of the Holy Spirit as an apostle. Y cuando él, después de interpretar ese pasaje, continúa diciendo nuevas verdades, lo que él está haciendo en ese momento no es imponiendo las verdades sobre el texto antiguo, sino es hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo la nueva revelación a través como un apóstol. So what that means is that what the apostles do by way of interpretation is actually a pattern for us. Así que lo que eso significa es lo que los apóstoles hacen en su trabajo de interpretación se vuelve un patrón de lo que nosotros debemos hacer. However, it's very common today for men to say that what the apostles did was read new revelation into the old. Sin embargo, es muy común que personas hoy entiendan que lo que hacían los apóstoles era mirar los pasajes del Antiguo Testamento e importar a esos pasajes nueva revelación de su época dentro de esos pasajes. And two texts are very, very important to understand why people say this. Hay dos textos que son muy, muy importantes para entender por qué hay gente que piensa así. The first text that's commonly misunderstood for the apostolic hermeneutic is Luke 24. El primer texto que es usualmente mal interpretado en cuanto a esta forma de hermenéutica es Lucas 24. Matthias, can you read Luke 24, verses 20? Actually, why don't, it's going to take a while, but it's going to be important. It's going to be helpful just to have that fresh in their mind. Read verses 13 all the way through 27. Okay. Leamos Lucas 24, 13 hasta el versículo 27. Va a ser un pasaje largo, pero es bueno que lo tengamos presente. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros,
las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Thank you, Matthias. This text is used by many to say that the apostles read Christ into the Old Testament. Ese texto es usado por muchos hoy para decir que los apóstoles leyeron a Cristo en los pasajes del Antiguo Testamento. One writer says, the New Testament abounds with examples of the redemptive, historical, Christ-centered hermeneutic that the apostles had Una- learned from the risen Lord. Un comentarista dice, la Biblia está llena de ejemplos que demuestran el sistema hermenéutico que los apóstoles aprendieron de Cristo, en donde veían a Cristo en esos pasajes. Another writer calls this the radical newness of the Christian hermeneutic. Hay otro autor que llama a este mismo principio la novedad radical del sistema hermenéutico cristiano. The question is, what is Jesus actually doing here in Luke 24? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está haciendo acá en Lucas capítulo 24? Did Jesus give his disciples a radically new hermeneutic? ¿Será que Jesús le dio a sus discípulos una hermenéutica radicalmente nueva? Not at all. De ninguna manera. In verse 25, he actually rebukes them for their unbelief. En el versículo 25, Jesús lo que hace es reprenderlos por su incredulidad. If Jesus is giving them a new hermeneutic to see things that were inaccessible to the original audience, he's unfair to rebuke them. Si Jesús le está dando una hermenéutica completamente radical, donde le está señalando cómo encontrar significado que era inaccesible para su audiencia original, si él le está haciendo eso, entonces él sería injusto de reprenderlos en este momento. In fact, notice what he says in verse 27. De hecho, mirá lo que dice en el versículo 27. He says that beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. Dice, comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Similarly, in verse 44, he says that all the things which are written about me were things that he explains. Y parecido es lo que dice en el versículo 44, donde dice que él les explicó todas las cosas que están escritas en cuanto a él. In both of those examples, what does it mean for all the scriptures to be about Christ? En los dos ejemplos nos tenemos que preguntar a qué se refiere que todas las escrituras tienen que ver con Cristo. He's using the scope of the Old Testament, namely the Torah, the writings, and the prophets. Él está usando el espectro completo de todo el Antiguo Testamento, la Torá, los escritos y los profetas. In fact, it's right to say that the Torah, the writings, and the prophets all bear testimony to Christ. Y es correcto decir que tanto la Torá, los escritos y los profetas dan testimonio de Cristo. But to say that everything written about Christ in the Old Testament scriptures must be fulfilled is different than saying that everything written is about Christ. Ahora, es distinto decir que todo lo que se dijo en cuanto a Cristo en estos textos de estas secciones se cumplió en Cristo. Es distinto decir eso que decir que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. For the redemptive historical hermeneutic to make sense, this would require the predicate use of the prepositional phrase about me in verse 44. Para que la
perspectiva de la hermenéutica histórica redentiva pueda tener un fundamento, habría que interpretar distinto la frase que aparece ahí acerca de mí, tomar esa frase como una frase predicativa. The word everything does not modify, quote, in the law, the prophets, and the Psalms, La expresión toda no está modificando a la expresión la ley, los profetas y los salmos. Instead, the word everything modifies the phrase written about me. Sino más bien la expresión todo se está refiriendo a lo que fue escrito en cuanto a él. For this hermeneutic to make sense, Jesus would have had to say that all things written are about me. Para que esta forma de hermenéutica tenga sentido, lo que Jesús debería haber dicho es, todas las cosas escritas son acerca de mí. Instead, he makes the point that all three sections of the Jewish scriptures testify about Christ. Sin embargo, lo que él está señalando es que todas las secciones de las escrituras testifican en cuanto a Cristo And that everything that testifies about Christ must be fulfilled. y que todo lo que se testificó en cuanto a Cristo se debe cumplir. Furthermore, verse 25 is the nail in the coffin because he rebukes them for not believing what they actually spoke. Y más aún, el versículo 25 es el último clavo en el ataúd, porque él les reprende en cuanto a su incredulidad. If Jesus were giving the disciples a radically new hermeneutic, he should have said, "Oh, I'm sorry you were ignorant. Let me give you a new key to see things you've never seen before." Ahora, si Jesús les está dando acá una forma radical y nueva de hermenéutica, le debería haber dicho, uy, bueno, siento que no hayan entendido esto, pero ahora les voy a dar una forma en la que pueden entender todo lo que estaba ahí en ese texto escondido. Instead, the Old Testament on its own testifies that there would be a seed promise fulfilled in the Messiah. Sin embargo, el Antiguo Testamento por sí mismo testifica de que iba a venir el Mesías y iba a haber un cumplimiento de esto, That God himself would become man. de que Dios mismo se iba a hacer hombre, That man would die and not rot in the grave. que ese hombre iba a morir, pero no se iba a corromper en la tumba, That man would reverse the curse and crush the head of Moab and every other opponent of the people of God. que ese hombre va a revertir la maldición y va a aplastar la cabeza de todos los enemigos del pueblo de Dios, That man would restore dominion to the human race. que ese hombre va a restaurar el dominio a la raza humana And he would establish an eternal reign of righteousness over God's creation. y que él iba a establecer un reino eterno de justicia sobre toda la creación de Dios. And in this man, the human race would be split with animosity between the seed of the woman and the seed of the serpent. Y que en este hombre toda la raza humana se iba a dividir en enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. And only those who benefit from the ministry of this angel of the Lord would have divine righteousness restored to them. Y solo aquellos que se beneficien de ese ministerio del enviado del Señor, el ángel del Señor, iban a tener el beneficio de la justicia de Dios que iba a ser implantada en ellos. In the last 3 minutes, I've said nothing except what the Old Testament says. En esos últimos 3 minutos no dije nada que no sea lo que el Antiguo Testamento dice. I can prove every single one of those statements from the Old Testament, Puedo probar todas esas afirmaciones desde el Antiguo Testamento, including the sufferings of the Christ. incluyendo todos los sufrimientos de Cristo. Those are the truths that these disciples were slow to believe. Esas eran las verdades que estos discípulos fueron lentos en creer. They didn't need a new hermeneutic. They needed faith in the revealed text. Ellos no necesitaban una nueva hermenéutica, ellos necesitaban fe en el texto revelado. And that's totally different than what the redemptive historical hermeneutic says about Luke 24. Y eso es algo totalmente distinto a lo que la hermenéutica histórica redentiva dice en cuanto a Lucas 24. Now, we need to quickly move on to the second text that's often misunderstood
when it comes to the apostolic hermeneutic. Ahora tenemos que movernos rápidamente al segundo texto que suele ser mal interpretado en Let's look at cuanto a esta 1 Peter chapter 1, verses 10 and 12. nueva forma de hermenéutica. Y abramos en 1 de Pedro capítulo 1. And you can just read all three of those, Matthias. 1 de Pedro 1, 10, 11 y 12. Dice así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. This is a classic text that people point to and conclude the Old Testament authors wrote better than they knew. Este es un texto clásico que personas señalan para mostrar que los autores del Antiguo Testamento escribieron cosas que iban más allá de lo que ellos entendían o sabían. I'm a big fan of how Abner Chau responds to that comment. Soy un gran fan de cómo Albert Charms, Abner Chau. Abner Chau responde sobre esto. He says, no, the Old Testament authors wrote better than we give them credit for. Él dice, no, en realidad pasa al revés. Los autores del Antiguo Testamento escribieron mejor de lo que a veces nosotros reconocemos que ellos escribieron. What's often missed in this passage is what the Old Testament authors actually did understand. Lo que usualmente se pasa por alto en este pasaje es todo aquello que los autores del Antiguo Testamento sí entendían. Notice that the prophets of the Old Testament understood that the Spirit of Christ was clearly predicting both Christ's sufferings and his future glory. Fíjate que los autores del Antiguo Testamento entendieron claramente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, hablaba acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. These details aren't under investigation by the Old Testament prophets. They Estos know the Messiah detalles will suffer and see glory. no van a ser investigados por ellos. Ellos saben que el Mesías va a sufrir y que después va a ver la gloria. Additionally, in verse 11, they realize that the Spirit of Christ is giving them the prophecy. Después, en el versículo 11, ellos reconocen que es el Espíritu de Cristo el que está dándoles esta profecía. From the Old Testament vantage point, the prophets knew that the Lord's Spirit would be active both in the divine Messiah's future earthly ministry as well as their own prophecy. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, ellos podían ver que el Espíritu de Cristo estaba obrando en ellos, dando la profecía, y Él es el mismo que iba a obrar en Cristo cuando suceda lo que estaban profetizando. Clearly, they knew quite a bit. Claramente ellos sabían bastante, ¿no? But what did they not know? Ahora, ¿qué es lo que no sabían? In verse 11a, they did not know two things. En el versículo 11, en la primera parte, hay dos cosas que no saben. Number one, they didn't know the specific identity of the Messiah, the Lo Christ, primero, the no seed, the saben son of David. cuál es la identidad específica del Mesías, la simiente, el hijo de David. And number two, they didn't know the seasons surrounding such a fulfillment. Y en segundo lugar, no saben el tiempo, la época que va a rodear a este cumplimiento. So you could say that the Old Testament prophets knew clearly about Christ. What they didn't know was Jesus of Nazareth. Así que podrías decir que los profetas claramente sabían acerca de Cristo. Lo que no sabían era Jesús de Nazaret. They knew clearly that there was going to be hostility against the seed when he showed up on earth. Claramente sabían que iba a haber hostilidad contra la simiente cuando él apareciera en la tierra. But they didn't know about Herod or Judas. Pero ellos no sabían acerca de Herodes o Judas. So there are certain specifics about the times and the seasons that are required to fulfill such prophecies that they were anticipating. What's this going to look like? Así que hay detalles que requería el cumplimiento de esta profecía que ellos miraban con esa incógnita de cómo va a ser.
But as far as the meaning of the text that they were writing, they knew the meaning. Pero en cuanto al significado de los textos que ellos estaban escribiendo, ellos entendían el significado. They lifted up their head from writing scripture saying, there's a Christ coming. We have a Messiah to expect. Ellos levantaban la mirada al escribir y decían, hay un Cristo que está viniendo y tenemos que esperarlo. I can't wait to see who he is and the circumstances of these fulfillments. No puedo esperar que llegue el momento en que pueda ver quién es esta persona y las circunstancias que van a rodear el cumplimiento. So clearly this text does not teach that the Old Testament authors did not know the meaning of the scriptures. Claramente este texto no está enseñando que los autores del Antiguo Testamento no entendían el significado de sus escrituras. There is no hidden meaning of the Old Testament that waits to be uncovered by further revelation. No hay significados ocultos en el Antiguo Testamento que están esperando ser descubiertos por revelación futura. Instead, the Old Testament prophecy was exactly what God wanted to say, and it's clear on its own merit. En vez de esto, las profecías del Antiguo Testamento son exactamente lo que Dios quiso decir y son claras en su propio mérito. And in the church age, God wanted to reveal more, and so he spoke, and that was also clear on its own merit. Y en la historia de la iglesia, Dios también habló y eso también fue claro en su propio mérito. But it's not the case that God spoke a little bit vague and he had to clarify in the New Testament. Pero lo que no pasó es que Dios habló en una forma vaga y en el Nuevo Testamento tuvo que aclarar lo que había dicho. That view believes a lie that God is struggling to achieve clarity for thousands of years. Esa perspectiva se afirmaría en una mentira, que es que Dios está luchando para ganar claridad a través de los siglos. I remember presenting a paper on the New Testament use of the Old. Me acuerdo una vez donde estaba presentando un estudio en cuanto al uso del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento. After demonstrating that the New Testament passage that was quoting an Old Testament passage meant the same thing, my Y después professor didn't like my conclusion. Después de demostrar de que un pasaje del Nuevo Testamento estaba explicando el pasaje del Antiguo Testamento y los dos significaban lo mismo, el profesor que me estaba escuchando no le gustó para nada mi conclusión. He had no critique of my exegesis. He had no critique of any of my dealings with Scripture. Él no podía señalar ningún problema en mi exégesis ni en la forma en la que yo estaba manejando los textos bíblicos. He just simply said, John, the Old Testament is not as clear as you make it out to be. Simplemente me dijo, John, el Antiguo Testamento no es tan claro como vos pretendés que sea. But I had to marvel that everything that I was saying about the Old Testament passage, I got from the Old Testament. Pero me maravillaba el hecho de que todo lo que yo tenía para decir de ese pasaje del Antiguo Testamento lo saqué del Antiguo Testamento mismo. And then it dawned on me that hermeneutical approach that reads the Old Testament through the lens of the New produces a lot of Old Testament illiteracy. Y después me di cuenta, es que esa hermenéutica que usa el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento, lo que termina generando es mucha ignorancia del Antiguo Testamento mismo. Men, God knows best how to glorify Jesus Christ. Hombres, Dios entiende mejor cómo glorificar a Cristo. We don't need to read New Testament truths into the Old Testament to glorify Christ. We need No to let the Old Testament speak more clearly. No necesitamos agarrar las verdades del Nuevo Testamento para glorificar a Cristo en el Antiguo Testamento. Tenemos que dejar que el Antiguo Testamento hable con claridad. If I import my Christology into an Old Testament text, I've just introduced a fallible theology into an infallible text. Si yo importo la cristología o mi cristología en el Antiguo Testamento, lo que acabo de hacer es importar una teología falible en un texto infalible. However, if I let the Old Testament speak on its own, a more glorious Christ is revealed to me than I could ever imagine. Sin embargo, si dejo que el Antiguo Testamento hable por sí mismo, un Cristo más glorioso de lo que jamás podría imaginar va a ser revelado. It is my grief that the Christocentric hermeneutic actually obscures the glory of Christ as revealed in the Scriptures.
es con gran dolor que observo cómo la hermenéutica cristocéntrica realmente oscurece la gloria de Cristo en esos pasajes del Antiguo Testamento. Do you want Christ to be glorified? So do ¿Vos I. querés que Cristo sea glorificado? Yo también. Then we can do no better than let God speak on his own merit. Entonces no podemos hacer nada mejor que dejar que Dios hable por sus propios méritos. We dare not be so arrogant that we bring theological balance to the articulations of Scripture. No debemos ser tan arrogantes como para pretender traer equilibrio teológico a la forma en la que la escritura se articula. It's time for us to cover our mouth in humility and let God speak in every single utterance. Es tiempo de que cubramos nuestra boca y dejamos que Dios hable en todas las expresiones y sentidos que Él quiso dar. And men, as you do this in your pulpit, your people will get the whole counsel of God. Y hombres, a medida que hacen esto en tu púlpito, tu pueblo va a recibir todo el consejo de Dios. They won't be malnourished because you constrained God's voice into one or two pet theologies. Ellos no van a estar más malnutridos porque vos lo único con lo que lo alimentás son con un par de doctrinas que son las que volvés a ellas todo el tiempo. Instead, Christ's sheep will hear everything that God wanted to tell them in his word. En vez de esto, el rebaño de Cristo va a escuchar todo lo que Dios quiso darles en su palabra. So, I have found that every time the New Testament interprets the Old, it takes it at grammatical, historical, literal face value. Así que lo que he encontrado es que cada vez que el Nuevo Testamento usa el Antiguo, siempre reconoce el sentido natural, gramatical, literal, directo que estos pasajes tienen. Now, if I use the example of Zechariah 12:10, they will look upon him whom they have pierced and they will mourn for him as an only son. Si uso el ejemplo de Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron y harán lamentación como sobre un hijo único. Then everyone agrees, yep, that's literal, that's grammatical, according to the historical context. Y todos estarían de acuerdo, sí, eso es literal, es gramatical, es de acuerdo al contexto histórico. So we can assume that the 91% that everybody agrees on, we can already load that into evidence for my view. Así que lo que podemos hacer es tomar ese 91% de los pasajes que todos están de acuerdo, que están tomados de forma literal, y decir, bueno, ya todo esto afirma esta postura que estoy explicando ahora. But there are some passages that might look at first glance as though they are saying something different than the Old Testament text that they're appealing to. Pero sí hay algunos pasajes que a primera vista parecen estar diciendo algo distinto a lo que los pasajes por sí mismos en el Antiguo Testamento estaban diciendo. Probably one of the most difficult passages is Matthew 2:15, where Matthew quotes Hosea 11:1. Tal vez uno de los pasajes más difíciles es Mateo 2:15, donde Mateo está citando a Oseas 11:1. And I intended to start with this one, but we only have 15 minutes left. Y estaba planeando poder arrancar a explicar este pasaje, pero solo nos quedan 15 minutos. So I will give you an explanation of what Matthew is saying about Hosea tomorrow night. Así que mañana a la noche les voy a dar una explicación de lo que Mateo dice en cuanto a Oseas. But with the remaining time, let's look at the second most controversial passage. Pero con el tiempo que nos queda, déjenme ir al segundo pasaje más controversial. And turn to 1 Corinthians chapter 10. Anda a 1 de Corintios, capítulo 10. Abrían a 1 de Corintios, capítulo 10. Matthias, you want to read verses 1 through 4? Sure. 1 de Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Okay. Now I'm looking for my notes since I skipped around here. I'm trying to find them. So give me a second.
En un segundo que estoy tratando de encontrar el punto en mis notas. ¿Dónde está? Estamos. There we go. Okay. 1 Corinthians 10 is often used as a proof that the typological use of the Old Testament is the right way to interpret. Primera Corintios 10 se suele usar como un argumento para mostrar que la interpretación tipológica del Antiguo Testamento es la forma de interpretación correcta. It's common to hear interpreters say that verse 4 shows that we are supposed to see Christ in passages where he doesn't occur in the Old Testament. Es común escuchar a teólogos decir que el versículo 4 es una evidencia clara de que debemos buscar a Cristo en pasajes en el Antiguo Testamento donde sus autores originales no pusieron a Cristo. And the question ends up being, why does Paul say that the rock that they were drinking from is Christ? Y la pregunta termina siendo, ¿por qué es que Pablo dice que la roca de la cual bebían era Cristo? Well, let's take a few minutes and actually look at what Moses was saying in Exodus. Bueno, tomemos un par de minutos y veamos lo que Moisés dijo en Éxodo. Let's start in Exodus chapter 3. Empecemos en Éxodo capítulo 3. In verse 2, notice who appears to Moses in the burning bush. En el versículo 2, fíjate quién es el que se le aparece a Moisés en el arbusto encendido, en la zarza. It's the angel of the Lord. Es el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Who is this angel of the Lord? ¿Quién es este ángel de Jehová? Look at Exodus chapter 23. Fíjate Éxodo capítulo 23. Can you read verses 20 to 23 of chapter 23? Mira el versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Notice in verse 21 that God says his name is in the angel of the Lord. En el versículo 21, Dios dice que su nombre está en el ángel del Señor. His name is Yahweh. Su nombre es Jehová. His name is his essence. Su nombre es su esencia, su carácter. It's who he is. Es quien él es. That means that Yahweh God has the same essence as the angel of the Lord. Eso significa que Jehová, Dios, tiene la misma esencia que el ángel del Señor. In verse 22, God says to obey the angel of the Lord's voice and do all that I say. En el versículo 22 dice, obedezcan todo lo que dice el ángel de Jehová y obedezcan todo lo que yo digo. So God puts in a perfect equal sign between his own speech and the speech of the angel of the Lord. Dios está poniendo un signo igual entre su propio dicho y el dicho del ángel del Señor. These two persons have the same essence and the same message. Estas dos personas tienen la misma esencia y el mismo mensaje. The angel of the Lord is a divine person. El ángel del Señor es una persona divina. Now, let's go to our account of Exodus 17, where they drink from the rock. Ahora sí, vamos al pasaje de Éxodo 17, que es donde toman de la roca. Read verses 1 to 7. Mira el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? In this account, are the Jews thirsty spiritually or physically? En este relato, los judíos están sedientos físicamente o espiritualmente. They're obviously physically thirsty and they drink literal physical water. Obviamente ellos están sedientos físicamente y toman agua física. And clearly, this is a literal rock. Claramente esto es una roca literal. However, what did Paul actually say about the rock? Sin embargo, ¿qué es lo que Pablo dice en realidad en cuanto a esta roca? Do you remember what he says in 10:4? ¿Te acordás lo que dice en el 10:4? He says, they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Dice que estaban bebiendo de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. He actually doesn't say that the rock of Exodus 17, the literal rock, was Christ. He says that the spiritual rock which followed them was Christ. Fíjate, él no dice que la roca física de de Éxodo 17 era Cristo, sino la roca espiritual que le seguía era Cristo. Well, what's going on in Exodus that Paul is picking up on? ¿Y qué es lo que está pasando ahí en Éxodo que Pablo señala? He's picking up on the ministry of Christ before he became Jesus. Él está señalando el ministerio de Cristo antes de haber sido Jesús. There is clearly a second divine person in the Exodus narrative, namely the angel of the Lord. Claramente hay una segunda persona divina en el relato de Éxodo que se señala como el ángel del Señor. Now, let me show you something else. Look at Exodus 13, verse 21. Ahora, déjame mostrarte algo más. Mirá Éxodo 13, versículo 21. It says that the Lord was going before them in a pillar of cloud by day to lead them on the way, and a pillar of fire by night to give them light, and that they might travel by day and by night. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. They were personally being led by Christ. Ellos estaban siendo guiados de forma personal por Cristo. Look at 14:19. Mirá en el 14:19. And watch what happens when the angel of the Lord makes a move. Mira lo que pasa cuando el ángel de Jehová se mueve. You want to read verse 19? Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Notice that the angel of the Lord moved behind the camp. Fíjate que ahora el ángel del Señor se mueve atrás del campamento. They are personally benefiting from the ministry of Christ before he was Jesus. De forma personal están siendo beneficiados por el ministerio de Cristo antes de que Cristo sea Jesús. Now, look back at 1 Corinthians chapter 10. Mirá 1 Corintios capítulo 10 de nuevo. Notice that Paul's point here is that it's a warning to the Corinthians. Fíjate que el punto de Pablo es dar una advertencia a los corintios. He doesn't want them to be unaware that the forefathers, namely the wilderness generation, benefited from Christ's personal ministry. Él no quiere que ellos pierdan de vista que que sus antepasados, sus padres, se beneficiaron del ministerio de Cristo.
Notice in verse 1, all were under the cloud. Fíjate el versículo 1, todos estuvieron bajo la nube, All passed through the sea. todos pasaron el mar, Verse 2, all were baptized into Moses. todos en Moisés fueron bautizados. Verse 3, all ate the same spiritual food. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. And verse 4, all drank the same spiritual drink. Versículo 4, todos bebieron la misma bebida espiritual, For they were drinking from a spiritual rock. porque bebían de la roca espiritual. Paul is not saying that the rock of Exodus 17 is Christ. He's saying that the rock of Exodus 17 gave them physical water for physical thirst. Pablo no está diciendo que la roca de Hechos 17, de Éxodo 17, era Cristo, la roca física, sino que está diciendo que esa roca física real le dio agua física y real. But they were all benefiting from Christ's ministry through Moses. Pero todos estaban siendo beneficiados por el ministerio de Cristo a través de Moisés. They were being given the personal ministry of the angel of the Lord who served as an adversary against everyone who opposed Israel. Ellos estaban siendo beneficiados por el ángel de Jehová que servía como una protección contra todos los adversarios. This angel of the Lord annihilated the entire Egyptian army to give them their freedom. Este ángel de Jehová aniquiló todo el ejército egipcio para darles libertad. This angel of the Lord provided for them in the wilderness. Este ángel del Señor les proveyó a ellos en el desierto. This angel of the Lord gave them promises that they could bank on by faith. Este ángel del Señor les dio promesas en las que se pueden apoyar y pueden confiar por la fe. And this personal ministry of Christ before he was Jesus Y is este called the ministerio spiritual rock who followed them. personal de Cristo antes de ser Jesús se le llama acá la roca espiritual que le seguía. What's so ironic about the Christocentric hermeneutic is that this passage ends up being abused. Lo que es tan irónico en cuanto a esta hermenéutica cristocéntrica es que termina abusando de este pasaje. When they assume that Paul read Christ into Exodus, they mess up Exodus and they mess up 1 Corinthians 10. Al asumir que Pablo lo que está haciendo es leyendo a Cristo en el relato de Éxodo, lo que terminan haciendo es afectando y arruinando la interpretación de Éxodo y la interpretación de Primera de Corintios. The nature of the warning falls apart. Toda la naturaleza de la advertencia se desarma. Paul is actually pointing out that it would be presumption to think that because I have Christ's personal ministry, I'm okay and I can get comfortable with sin in my heart. Pablo lo que está diciendo es que el hecho de que yo esté siendo ministrado por Cristo no me da el derecho de relajarme y pensar que puedo mantener el pecado en mi vida y no va a haber ninguna consecuencia. He's telling the Corinthians, don't presume against Christ's ministry. Él le está diciendo a los corintios, no presuman del ministerio de Cristo. Don't get comfortable with evil greed, idolatry, immorality, testing the Lord, or grumbling, as he lists in verse 6 to 10. No se sientan cómodos y permitan y mantengan todas esas cosas que menciona el versículo 6 al 10, la idolatría, las codicias, esta lista de fornicaciones. They will ruin you every time. Porque van a arruinarte cada vez. And if you think that you're better than that wilderness generation, just remember, they had Christ's personal ministry as well. Y si vos crees que sos mejor que aquella generación en el desierto, acordate, ellos también tenían a Cristo. And so, unfortunately, in their ignorance of the Exodus account, they end up diminishing the weight of this warning. Desafortunadamente, ignorando lo que el pasaje en Éxodo dice, terminan desacreditando esta advertencia también. But man, I hope this is an encouragement to you to see that that Scripture is always clear every time God speaks. Ahora, espero, hombres, que sea de ánimo el saber que las escrituras son claras cada vez que Dios habla.
we're going to have to end our time tonight. And tomorrow, in my session tomorrow, we'll pick it up with Matthew 2:15 and Hosea 11:1. Esta noche ya tenemos que cerrar este tiempo, pero mañana vamos a retomar en Mateo capítulo 2 para explicar esa sección. See you